Su señoría, esta muchacha desagradecida me debe $60,000 por salvarla del sistema de acogida. Tengo aquí 12 años de recibos que lo prueban, declaró mi extutor Richard Walsh, agitando una carpeta gruesa mientras se encontraba en la posición del demandante. Yo permanecí congelada en la silla del acusado, viendo al hombre que me rescató a los 6 años ahora intentar cobrarme por mi propia infancia. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue su descaro, sino el agente del FBI que de pronto se levantó en la galería. ¿Qué hacía la Policía Federal en un caso de reclamos menores sobre gastos de tutoría? Mi nombre es Maya Thompson, y a mis 24 años, pensé que por fin había escapado del control de Richard Walsh. 6 años después de salir de su cuidado, 6 años después de huir de su casa con nada más que una mochila y moretones, aquí estaba él, en un tribunal de Baltimore, exigiendo que le reembolsara la carga de haberme criado. $60,000, repitió la jueza Harrison, ajustándose los lentes. Señor Walsh, eso está muy por encima del límite de reclamos menores. ¿Por qué no está en un tribunal civil? Richard sonrió con su sonrisa ensayada, la misma que engañó a los trabajadores sociales durante años. Solo pido la cantidad máxima permitida aquí, su señoría. La deuda real es mucho mayor. Tengo documentación de cada centavo gastado en la crianza de esta muchacha, comida, ropa, vivienda, atención médica. Atención médica que nunca recibí, murmuré, tocando la cicatriz sobre mi ceja donde un corte sin tratar había sanado mal. Señorita Thompson, tendrá su turno, dijo la jueza, aunque no con dureza. Señor Walsh, presente sus pruebas. Richard abrió su carpeta con teatralidad. Prueba A, recibos de supermercado de 2010 a 2022. He calculado la parte proporcional de Maya en los gastos de comida. Prueba B, recibos de servicios, con su porcentaje de uso marcado. Prueba C, compras de ropa, aunque siempre fue ingrata con la ropa que escogí. Escogí. Esa era una forma de llamarle a los harapos de segunda mano que compraba en ventas de garaje, mientras su hija biológica, Ashley, vestía marcas de diseñador. Pero hacía mucho que había aprendido que la versión de la realidad de Richard era la única que contaba en su mundo. También tengo declaraciones firmadas de vecinos sobre lo difícil que era Maya, continuó. Como recibía una niña problemática de 6 años que nadie más quería y le di un hogar estable. Estable. Otra elección interesante de palabras. Estable como estar encerrada en mi cuarto por olvidar decirle, señor. Estable como hacer todas las tareas del hogar mientras Ashley descansaba en el sillón. Estable como escuchar a diario que debía agradecer que no me hubiera dejado, en el sistema. Fue entonces cuando noté otra vez al agente del FBI. Estaba sentado 3 filas atrás, tomando notas. 40 y tantos, traje común, pero sus ojos nunca se apartaban de Richard. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve asentimiento. Señor Walsh, dijo la jueza Harrison, revisando los documentos. Estos recibos, muchos parecen compras al mayoreo. ¿Cómo determinó la parte específica de la demandada? Dividí entre el número de personas en la casa, respondió con fluidez. Muy sencillo. Ya veo. ¿Y este recibo por $200 en carne de res de 2015? ¿La señorita Thompson comió esto? Por supuesto. Casi solté una carcajada. Jamás probé carne en esa casa. Richard y Ashley comían filete. Yo comía sándwiches de mantequilla de maní, cuando me dejaban comer. Su respuesta, señorita Thompson, preguntó la jueza. Me levanté lentamente, con mis notas temblando en las manos. Su señoría, fui retirada de mis padres biológicos a los 4 años por negligencia. Tras 2 años en casas de acogida, el señor Walsh se convirtió en mi tutor cuando tenía 6. Recibía $800 mensuales del Estado por mi cuidado. Apenas cubrían los gastos, interrumpió Richard. Señor Walsh, no interrumpa, advirtió la jueza Harrison. Continué, esos son $9,600 al año, $115,200 en 12 años, libres de impuestos. Además de subsidios adicionales para ropa, gastos médicos y útiles escolares que nunca vi. Usé los mismos zapatos 3 años hasta que se les desprendieron las suelas. Hacía la tarea con velas cuando me dejaba encerrada sin electricidad. Yo. Mentiras, gritó Richard. Esta malagradecida está inventando porque no quiere pagar lo que debe. Fue entonces cuando el agente del FBI se levantó. Su señoría, dijo mostrando su placa.
Agente especial Daniel Morrison, FBI. Necesito dirigirme al tribunal respecto a este asunto. La sala quedó en silencio. El rostro de Richard perdió todo color. La jueza Harrison frunció el ceño. Agente Morrison, esto es muy irregular. ¿Qué tiene que ver el FBI en una disputa de reclamos menores? El señor Walls no está aquí solo por dinero, su señoría. Está aquí porque se está quedando sin víctimas. Hemos estado investigándolo durante 18 meses como parte de la Operación Guardián Gate, una investigación multiestatal sobre fraude y trata en el sistema de acogida. ¿Trata? La voz de la jueza se agudizó. Richard intentó levantarse. ¿Esto es ridículo? Quiero a mi abogado. Siéntese, señor Walls, ordenó el agente Morrison. Otros 2 agentes entraron en la sala. Richard Walls ha sido tutor de 14 niños de acogida en 20 años. 13 de ellos han presentado denuncias por abuso, explotación y fraude financiero. Pero va mucho más allá de eso. Sacó su propia carpeta. El señor Walls pedía específicamente niños de entre 5 y 7 años, lo bastante grandes para trabajar, pero lo bastante chicos para ser controlados. Los ponía a trabajar en su negocio de construcción, no les pagaba y al mismo tiempo cobraba del Estado por su cuidado. Cuando crecían o se volvían demasiado difíciles de controlar, inventaba problemas de conducta para que los retiraran y entonces pedía niños más pequeños. Sentí que las piernas casi se me doblaban. 14 niños. No estaba sola. Pero aquí es donde entra la jurisdicción federal, continuó Morrison. El señor Walls no solo explotaba a estos niños, también vendía su trabajo a sus amigos contratistas a través de diferentes estados. Maryland, Virginia, Pensilvania. Niños de apenas 10 años haciendo construcción, pintura, jardinería. Él se quedaba con el dinero, ellos se quedaban callados, y todos ganaban menos los niños. Eso es una locura, protestó Richard. Yo les di entrenamiento laboral. Les diste lesiones de trabajo y sin seguro, replicó Morrison. Se volvió hacia mí. Maya, ¿recuerdas haber trabajado en el desarrollo Riverside cuando tenías 12? Asentí lentamente. Cada fin de semana durante 6 meses. El señor Walls decía que era formación de carácter. Me caí de una escalera y me rompí la muñeca. Le dijo al hospital que me había caído patinando. Tenemos los registros médicos, confirmó Morrison. Y el testimonio del desarrollador que le pagaba al señor Walls $50 diarios por tu trabajo. Dinero que nunca viste. La jueza Harrison se veía atónita. Señor Walls, ¿esto es cierto? La fachada de abogado de Richard se resquebrajó. Estos niños necesitaban disciplina. Estructura. Yo les enseñé ética de trabajo. Explotaste a niños para enriquecerte, contestó Morrison sin titubear. Y cuando Maya salió del sistema y entró a la universidad, la primera de tus víctimas en hacerlo, entraste en pánico. Estaba triunfando sin ti. Así que decidiste exprimir un último pago demandándola por el costo de su propia explotación. Su señoría, intervino otra voz. Una mujer en la galería se levantó. Soy Denise Crawford, abogada de Maryland Legal Aid. Represento a 7 de los ex niños de acogida del señor Walls. Hemos estado armando un caso civil, pero no sabíamos nada de la investigación criminal. Ni nosotros de la suya, admitió Morrison. La demanda contra Maya sacó todo a la luz. Lo teníamos bajo vigilancia desde hace meses, pero esta querella nos dio la prueba final, registros financieros que muestran exactamente cómo lucraba con estos niños. Richard intentó correr. Alcanzó a dar 3 pasos antes de que los agentes lo detuvieran. Richard Walls, anunció Morrison, queda arrestado por conspiración para cometer trabajo forzado, fraude contra Estados Unidos y 14 cargos de poner en peligro a menores. Mientras lo esposaban, Richard me gritaba, maldita ingrata. Yo te salvé. ¿Serías nada sin mí? En realidad, dije, recuperando la voz, estudio medicina en Johns Hopkins con promedio de 3.9. Beca completa. Lo logré a pesar de ti, no gracias a ti. La sala estalló. Reporteros, cuando habían llegado, comenzaron a gritar preguntas. Otros ex niños de acogida en la galería lloraban. Algunos se veían aliviados, otros furiosos, todos reivindicados. La jueza Harrison golpeó su mazo. Orden. Agente Morrison,
¿Debo entender que este hombre usaba el sistema civil para impulsar su empresa criminal? Así es, su señoría. Ha demandado a 3 extutelados antes. 2 le pagaron para que los dejara en paz. 1 desapareció. Seguimos buscando a Jamie Chen. Se me encogió el corazón. Jamie. Tenía 8 años cuando me fui. Un niño dulce que amaba los dinosaurios y le tenía pavor al temperamento de Richard. Su señoría, habló de nuevo Denise Crawford. Solicito la desestimación inmediata de todos los cargos contra la señorita Thompson y pido al tribunal que considere acusaciones por demanda maliciosa y abuso de proceso. Concedido. Así queda ordenado. La voz de la jueza era puro acero. Señorita Thompson, usted no le debe nada a este hombre. De hecho, sospecho que él le debe a usted y a muchos más mucho más de lo que jamás podrá pagar. Mientras se lo llevaban, Richard seguía gritando sobre niños de acogida malagradecidos, sobre cómo nos había salvado del sistema. Pero el sistema del que nos había salvado no era nada comparado con el infierno que él mismo creó. El agente Morrison se acercó cuando la sala se vaciaba. Maya, vamos a necesitar tu testimonio completo. Cada detalle que recuerdes. Tengo diarios, respondí en voz baja. Los escondía en la escuela. 12 años de documentación. Sus ojos se abrieron. ¿Documentaste todo? Sabía que algún día necesitaría pruebas. Los niños de acogida aprendemos desde temprano que nuestra palabra no vale nada contra ciudadanos ejemplares, como Richard Walls. Ya no, dijo con firmeza. Tu palabra lo va a encerrar por mucho tiempo. Denise Crawford se nos unió. Maya, la demanda civil contra el señor Walls podría resultar en daños significativos. No solo por trabajo no pagado, también por daño emocional, negligencia médica, obstrucción educativa. No quiero su dinero, interrumpí rápido. No es su dinero personal. Es del Estado. Ellos fallaron en protegerte a ti y a 13 más. Ese dinero podría ayudarles a reconstruir sus vidas. Pensé en mis préstamos estudiantiles, en la terapia que no podía pagar, en Jamie Chen aún desaparecido. Está bien. Pero en partes iguales para todos los que lastimó. No solo para mí. Durante los siguientes 6 meses, la investigación reveló todo el alcance de los crímenes de Richard. 14 niños en 20 años. Cientos de miles de dólares en trabajo robado. 3 hospitalizados por lesiones prevenibles. 1, Jamie, aún desaparecido. Richard recibió 25 años de cárcel federal. El Estado pagó 2.8 millones a sus víctimas. Yo usé mi parte para terminar la carrera de medicina sin deudas y fundar una asociación para jóvenes que salen del sistema de acogida. En su sentencia, di mi declaración como víctima, me repetías todos los días que debía agradecerte por salvarme del sistema. Pero tú eras el sistema, la peor parte de él. Convertiste la vulnerabilidad de niños en ganancias. Pero también me enseñaste algo valioso, que sobrevivir no se trata de agradecer las obras, sino de documentar la injusticia hasta que alguien finalmente escuche. Ese día 13 sobrevivientes se pusieron de pie conmigo. No éramos niños de acogida malagradecidos. Éramos prueba de un sistema que muchas veces protege a depredadores en lugar de a los niños. Pero también éramos prueba de que la supervivencia es posible, que la verdad tarde o temprano sale a la luz, y que a veces, la avaricia de un hombre se convierte en su propia condena. A Jamie Chen lo encontraron 2 semanas después, viviendo con otro nombre en Seattle. Había huido a los 16, después de que Richard le rompiera el brazo. Tenía demasiado miedo para denunciarlo, demasiado convencido de que nadie le creería. Testificó en el juicio y después tomamos café juntos. Pensé que era el único, dijo en voz baja. Todos lo pensamos. Por eso pudo salirse con la suya tanto tiempo. Hoy trabajo como pediatra de emergencias, especializada en atender a niños de acogida. Reconozco las señales que otros no ven, la gratitud fingida que esconde miedo, las mentiras elaboradas sobre heridas, el sobresalto cuando un adulto se mueve demasiado rápido. Y a veces, cuando descubro a un depredador disfrazado de salvador, pienso en Richard Walls en prisión federal, seguramente aún gritando sobre niños malagradecidos que no le pagaron por su propia explotación. La deuda real nunca fue nuestra. Fue siempre suya. Y gracias a un agente del FBI que se levantó en el momento justo, por fin le está pagando.